Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los hechos más importantes de hoy en Colombia. No cesan los combates entre el Clan del Golfo, el ELN y el Ejército en Antioquia. Han muerto al menos 22 guerrilleros, así como un líder del Clan del Golfo. Además, hay un menor de edad aprehendido, 2 veredas confinadas. Ese es el balance de lo que está sucediendo en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, debido a los fuertes enfrentamientos. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El fiscal general Francisco Barbosa anunció que levantó las órdenes de captura contra 5 comandantes de las disidencias de Iván Mordisco que formaban parte de la lista de 19 insurgentes a los cuales el presidente Petro ordenó a la fiscalía reconocer como miembros representantes de esta guerrilla. La medida, que se esperaba con ansiedad por las disidencias de Iván Mordisco, hoy conocidas como Estado Mayor Central, dan vía libre a la salida de la cárcel y de campamentos de varios comandantes guerrilleros que podrán participar en la cumbre prevista para nombrar a sus voceros de paz. En total, son 19 comandantes de varias regiones que estarán presentes a partir de este miércoles en la región del Yarí, el mismo lugar donde las FARC realizaron su 10ª y última conferencia antes de desmovilizarse y dejar las armas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Violenta jornada de protesta deja 400 heridos en Francia. No cesan las manifestaciones contra la reforma pensional aprobada por el gobierno. Trump lanza amenazas ante posible procesamiento por parte de la justicia en Nueva York. Habrá muerte y destrucción. Nuevos temores en el mundo por una posible crisis bancaria. El Deutsche Bank se desploma y arrastra a las bolsas. Alerta por nevadas e inundaciones récord en California. Crean una ciudad digital en la que se puede vivir de manera virtual. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Viernes de furia y violencia en Francia. Más de 450 personas fueron detenidas y 441 agentes resultaron heridos. El jefe de la cartera del Interior señaló a la extrema izquierda como la responsable de los actos de violencia tras el estallido social por la aprobación de la reforma pensional. Los disturbios que se presentaron durante la 9ª jornada de huelgas contra la reforma de las pensiones en Francia dejó más de 450 personas detenidas y 441 policías heridos. Las cifras las dio a conocer el ministro del Interior, Gérald Darmanin, quien también señaló a la extrema izquierda como la responsable de los actos de violencia que se produjeron. Además, señaló que más de 1 millón de manifestantes salieron a las calles. En París específicamente dijo que 1.500 vándalos atacaron a los agentes con cócteles Molotov, con adoquines y con barras de hierro. El Departamento del Interior también contabilizó 903 incendios de mobiliario urbano y de contenedores que en algunos distritos de París, como en otras ciudades, llevan acumulándose por la huelga de la recogida de basuras desde hace más de 2 semanas. Y el rey Carlos III suspendió su visita a Francia. Francia y el Reino Unido decidieron este viernes aplazar la visita del rey Carlos III prevista inicialmente a partir del domingo por las actuales protestas contra la reforma a las pensiones del presidente Emmanuel Macron. El soberano británico tenía previsto iniciar en París su primer viaje al extranjero desde su llegada al trono. El exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que habrá muerte y destrucción si él llega a ser acusado por el caso de la compra del silencio a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels. La decisión se conocería este lunes. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado muy desafiante en su red social Truth Social mientras avanza su investigación por el supuesto pago por el silencio a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels. En su última publicación en tono amenazante aseguró que habrá muerte y destrucción en caso de que sea acusado por la justicia. En el mismo mensaje el político manifestó: ¿qué tipo de persona puede acusar al expresidente con más votos en la historia de Estados Unidos? Solo un psicópata degenerado lo haría. Trump ha pedido incluso la destitución de todos los jueces y fiscales encargados de las pesquisas en su contra, asegurando que Alvin Bragg, fiscal del distrito neoyorquino de Manhattan, encargado del caso, es un peligro para el país y debe ser destituido de inmediato.
Este escándalo por el posible pago secreto de $130.000 a la actriz porno Stormy Daniels por parte del exabogado de Trump podría desembocar en la acusación e incluso detención del expresidente, quien sería en este caso el primer exmandatario en enfrentarse a cargos incriminatorios y que tumbarían sus aspiraciones de retornar a la Casa Blanca. El gobierno de Estados Unidos convocó de urgencia a los reguladores del sistema financiero para enfrentar la crisis de los bancos. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, convocó este viernes a una reunión de urgencia a puerta cerrada al Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera. La medida se produce mientras los reguladores continúan con sus esfuerzos para infundir calma en los mercados financieros y entre los depositantes bancarios, luego de la reciente quiebra del Silicon Valley Bank y del Signature Bank. Los bancos pidieron a la Reserva Federal un promedio de $117.000 millones diarios, una cifra que casi triplica el máximo del estallido de la pandemia y supera incluso el récord de $112.000 millones marcado durante la crisis financiera de 2008. La Fed ha flexibilizado los requisitos para acudir a la ventana de descuento, pero además las entidades están usando la nueva facilidad de liquidez puesta en marcha por el Banco Central de modo preventivo. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como Yellen y Jerome Powell, han reiterado en las últimas 2 semanas que el sistema financiero de Estados Unidos es sólido y que las entidades están bien capitalizadas. Pues continúa la crisis en los bancos del viejo continente. La caída de las acciones del principal banco alemán sacudió los mercados financieros. Un viernes negro vivió la banca europea, esta vez enmarcado por el derrumbe del mayor banco alemán, Deutsche Bank, que arrastró este viernes a la baja a las bolsas europeas. Las acciones cayeron con fuerza hasta el 14% en la bolsa de Frankfurt, luego de que los créditos de seguros de incumplimiento del banco, que aseguran contra el default, se dispararan a máximos de 4 años como reflejo de la preocupación de los inversores por la estabilidad general de los bancos europeos. Estas otras entidades financieras del viejo continente también cayeron a números por debajo del 10%. Cabe recordar que en la última semana los bancos se han visto confrontados a una difícil coyuntura con el rescate del Credit Suisse por parte del UBS respaldado por el Estado suizo y las turbulencias de los bancos regionales estadounidenses que comenzó con el Silicon Valley, alimentando la inquietud sobre la salud del sector bancario mundial. Por este motivo, las acciones del Deutsche, que han perdido 23% en lo que va del año, se hundieron por debajo de los mínimos de 5 meses a un precio de 8 euros. En Estados Unidos, California se enfrenta a un brutal invierno que ha estado marcado por potentes tormentas y nevadas récord que han dejado miles de hogares sin electricidad. El estado más poblado de los Estados Unidos es golpeado por un río atmosférico que ha generado condiciones climáticas extremas que han afectado a gran parte de California, donde las potentes tormentas han desatado graves derrumbes e inundaciones, mientras las ráfagas de viento llegaron a los 129 km/h en ciertos lugares y se han presentado nevadas récord. Al menos 2 personas murieron y unos 133.000 clientes se quedaron sin electricidad durante el embate del temporal, que también dejó cuantiosos daños materiales, pero que ya empieza a alejarse del estado. Aunque esta fuerte tormenta del Pacífico también contribuyó a mitigar otro problema, cuando el 40% de California se clasificó en sequía extrema o excepcional a principios de diciembre pasado, y actualmente menos del 9% del estado presenta estas condiciones, mientras los mayores embalses que hace poco estaban en niveles críticamente bajos se han repuesto y están muy por encima de sus medidas históricas. Francia prohibió TikTok para los servidores públicos. Entre tanto, Estados Unidos insistió en que la red social es una amenaza para su país. En momentos en los que Estados Unidos reiteró que TikTok es una amenaza para la nación, al considerar que China utiliza esta plataforma como método de espionaje, las directivas de TikTok pidieron otra audiencia al Congreso de Estados Unidos con el fin de evitar el veto en la región. Desde el interior de la red social buscan a toda costa evitar nuevas prohibiciones en países occidentales ante la ola de vetos a los que se ha visto sometida la popular aplicación. El más reciente fue en Francia, que prohibió TikTok para todos los trabajadores gubernamentales y a partir de ahora no podrán descargar la aplicación en sus dispositivos móviles. Con el veto, TikTok ya se encuentra parcialmente prohibido en 9 países: Taiwán, Reino Unido, Noruega, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Dinamarca, Canadá, Bélgica y Francia. Además, está vetado al 100% en 3 países: Afganistán, India y Pakistán.
La situación es aún más grave para la red social al ver que también fue prohibida parcialmente en el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea. El Fondo Monetario Internacional asegura que la economía colombiana sigue siendo sólida y está encaminada al crecimiento sostenible. También destacó las medidas del gobierno de Gustavo Petro. En su más reciente informe, el FMI expresó que las políticas macroeconómicas más restrictivas están facilitando el desarrollo económico de Colombia. Según el Fondo Monetario Internacional, el enfriamiento de la economía colombiana es la transición perfecta para llegar al crecimiento sostenible que busca el país, debido a que bajo esta medida, Colombia podría cumplir la meta fijada por el Banco de la República para llegar a finales del 2024 a un nivel de inflación del 3%. Además, se resaltaron las medidas fiscales adoptadas por el gobierno de Gustavo Petro y la importancia de las reformas para continuar en una trayectoria positiva para el país. Uno de los datos más importantes que la entidad agregó a su informe tras su visita al país en febrero fue el del crecimiento económico que el FMI proyectó en 7,5% a lo largo del 2022. Pese al positivo informe, el Fondo Monetario Internacional también alerta de los riesgos externos que corre la economía colombiana con el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales que podrían repercutir negativamente en la nación. Álvaro Moisés Ninco Daza, embajador de Colombia en México, desató una aguda polémica por una propuesta que hizo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tras participar en una reunión con empresarios en el estado mexicano de Michoacán, Álvaro Moisés Ninco Daza dio unas declaraciones a la prensa que han encendido una aguda polémica. Primero, el embajador de Colombia en México le propuso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que dialogue con los carteles mexicanos del narcotráfico en miras a la pacificación del país pese al recrudecimiento de la violencia por su accionar criminal. No hay otra opción, porque tenemos problemas que ponen en riesgo la existencia de la humanidad, como la crisis climática, la guerra y el narcotráfico y la criminalidad solamente expone más a la humanidad hacia esos problemas. Aunque el diplomático aclaró que eso no significa que el Estado deba sucumbir o someterse a los carteles. Colombia viene de tirar la toalla y someterse a esos grupos a través de gobiernos que coadyuvaron al narcoestado. México también. Y no lo digo yo, sino una sentencia de un tribunal de Nueva York. Nosotros estamos cambiando eso. Desde que asumió como embajador de Colombia en México, el funcionario no ha podido alejarse de la controversia después de que demandaron su nombramiento por presuntamente no contar con los requisitos para el cargo. Comenzó la cumbre iberoamericana en República Dominicana, que contará con la presencia del presidente Gustavo Petro y otros jefes de Estado como el chileno Gabriel Boric o el rey de España Felipe VI. El encuentro, que se extenderá hasta el domingo, estará centrado en buscar herramientas para encarar la crisis económica que dejó la pandemia de COVID-19 y que agravó la invasión de Rusia en Ucrania. También se abordarán los desafíos migratorios de la región y se buscará definir agenda para promover la integración entre las dos orillas del Atlántico. El ejército de Estados Unidos llevó a cabo múltiples ataques aéreos en Siria contra grupos de milicianos pro-iraníes. La ofensiva causó al menos 11 bajas en las fuerzas de milicianos y se da como respuesta a un ataque con drones que mató a un contratista y que hirió a 5 soldados estadounidenses, ataque que el Pentágono le atribuye a Irán. El presidente Lula da Silva no viajará hoy a China como lo tenía planeado. El mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva postergó un día, al domingo, el inicio de su visita de Estado a China debido a un cuadro de neumonía leve. En lugar de arribar a Pekín este domingo, se espera que lo haga el lunes 27. Fue lanzada la primera ciudad digital. En ella se puede vivir de manera virtual. Ante un mundo inseguro en el cual la tecnología ha reemplazado varias actividades, el grupo Coviciana apuesta por potenciar las habilidades humanas apoyándose en los avances tecnológicos, como lo realizado en el campo del metaverso, para ahora presentar una ciudad digital en la que solo con unas gafas, un control en cada mano y un avatar que cada persona crea a su gusto, el usuario tiene la posibilidad de entrar en un mundo estratégicamente planeado para resolver muchos problemas de la cotidianidad.
como por ejemplo salir a comprar electrodomésticos sin salir de la casa, una apuesta que busca cohesionar el metaverso con el mercado electrónico. Asimismo, el grupo busca implementar en Colombia una ayuda en sus líneas telefónicas, dándoles una asesoría en tiempo real a todos los operadores que a través del análisis de datos de la inteligencia artificial reciben los mejores consejos para hablar con los clientes y aumentar el nivel de satisfacción de los mismos. Muy buenas noches. Es un honor tener hoy a la señora ministra del Trabajo, doctora Gloria Inés Ramírez, presidenta de la República, con funciones presidenciales que delegó en ella el presidente Petro, quien viajó a República Dominicana. ¿Cómo se siente de presidenta? Buenas noches, Yamid. Gracias por la invitación. Y la verdad que para mí es un gran honor, pero siempre teniendo presente que nosotros somos un gran equipo de gobierno donde todos somos coequiperos. O sea que estoy con una responsabilidad compartida. Cuando usted era dirigente sindical, ¿pensó alguna vez que iba a ser jefe de Estado con funciones presidenciales? No, nunca se me pasó por la cabeza. Siempre pensé que había que cambiar, pero nunca pensé que yo estuviera en cabeza de gobierno. Pues mil felicitaciones, señora ministra. Muchas gracias. La reforma pensional. Mire, hubo acuerdo sobre 86 de los 89 artículos. Quiero hablar con usted sobre los 3 artículos sobre los cuales no hubo acuerdo. El primero, los 3 salarios mínimos que hay que aportar al fondo de pensiones, obligatoriamente, por parte de todos los trabajadores colombianos. ¿Cómo es eso, ministra? Bueno, Yamid, lo primero que quiero manifestar es que estamos muy tranquilos porque hemos hecho y hemos diseñado una propuesta de reforma pensional muy equitativa, muy rigurosa y muy estudiada. Y le estamos ofreciendo al país un sistema único de pensiones. Hemos pasado de hoy tener 2 regímenes paralelos y en competencia a un solo régimen unificado. Y esto es acuerdo entre todos y todas las que hicimos parte de esta mesa de concertación. Para responder la pregunta que usted me hace, es importante entonces decir cómo estamos planteando el sistema. Entonces, el sistema estamos trabajándolo de la siguiente manera que llamamos pilares. Esto es lo que generalmente está en el mundo. ¿Son bases? Son bases. ¿Qué son las bases? Entonces, colocamos un primer pilar, que es el pilar solidario. A este pilar solidario tendrán la participación todos aquellos adultos mayores que no han tenido ninguna posibilidad de ingreso para su adulto mayor y que no pueden vivir con dignidad y que no tienen pensión. Son personas mayores de 65 años que van a tener un beneficio solidario que va a consistir justamente en 3 veces lo que hoy paga Colombia Mayor. Es decir, 223.000 pesos. ¿Para todos? Para 2.500.000 personas, que son los que están hoy en la franja de vulnerabilidad. Es decir, que no están pensionados. Que no están pensionados y que no tienen ingresos. Y que no tienen nada que vivir. Estas personas, Yamid, es muy importante decirle hoy al país que en el proceso que estamos llevando las vamos a proteger y hoy tenemos estas 2.500.000 personas, pero a futuro, si esta reforma se aprueba, vamos a llegar cerca de 3,5 millones a los 30 años que la estamos proyectando. Y señora ministra, ¿de dónde salen los fondos para pagar esas mesadas? Este sale justamente del presupuesto general de la Nación. Este es el punto más, digamos, ¿cuánto vale? Importante. Hoy nosotros tenemos, la Nación le está aportando al sistema pensional 18 billones de pesos. ¿Y valdrá cuánto? Billones de pesos. Y al final del proceso, como estamos trabajando un sistema de pilar solidario y compensatorio, pues lógicamente que la Nación siempre va a colocar lo que falte, pero los demás pilares, cada uno tiene una financiación, que es lo que vamos a mostrar. Pero quisiera aclarar esto. El presidente, y queríamos nosotros que fuera de 500.000 pesos o de medio salario mínimo, pero la regla fiscal del país no nos lo permitió. Entonces hemos colocado un artículo que nos dice que de acuerdo a cómo vaya
creciendo la economía, nosotros podemos aumentar las condiciones de este pilar solidario. Un segundo pilar, Yamid, es el pilar semicontributivo. Este pilar semicontributivo tiene para aquellas personas que le cotizan al sistema, pero que no alcanzan a llegar a una pensión. Para estas personas que tienen que tener 65 años. ¿65 65. o 62? No, como es semicontributivo y no alcanzan a llegar, entonces aquí nosotros lo que hacemos es que la plata que cotiza no se la devolvemos como hoy, sino que se la transformamos en una renta vitalicia, es decir, hasta el fin de sus días. Ese es el encanto de este pilar. Eso es lo que llaman renta vitalicia. Esto es lo que se llama la renta vitalicia. Para todos. Para todas las personas que estén en este pilar y que no hayan podido llegar a la pensión. ¿Qué son cuántos mil? Que son en este momento, hoy tenemos 35.000, pero en la franja que nosotros hacemos, a 30 años vamos a llegar a tener unos 4 millones aquí en este pilar. ¿Y el contributivo? En el contributivo, que es donde está el debate. Este pilar contributivo es para aquellas personas que devengan ingresos, o sea, que tienen un salario o que tienen la capacidad de pago. Como nuestro objetivo es fortalecer el sistema público de pensiones, o sea, a Colpensiones, hemos planteado que aquí serían hasta 3 salarios mínimos. La persona que hasta 3 salarios mínimos tiene que cotizar obligatoriamente en Colpensiones. Ah, ahí está. Ahí está. Mejor dicho, una persona que gane hoy más de 3 salarios mínimos, es decir, 3 millones. Sí, 3 millones 300. Sí, tendrá que pagar. Aquí a Colpensiones, sí. hasta ahí. ¿Cuánto? Pues estamos hablando de la cuota. Recuerden que este es un sistema, no es un sistema de negocios, este es un sistema de seguridad social donde aportan los 3. Aporta el empleador, aporta el trabajador y aporta el Estado como ¿Cuánto? tal. Es el 16%, pero de eso el empleador pone el 11% y el empleado pone el 4.5%. 12 el empresario. Exactamente, y 4 el trabajador. Y lo que falte lo coloca el Estado en términos generales. Perdón. A todos los trabajadores. A todos los les van trabajadores. A descontar. Es que eso es lo que hace hoy. Hoy es el sistema. O sea, aquí no hay cambio. Pero el 4. Sí, eso es lo que tiene hoy el sistema. Se mantiene el 4. Eso se mantiene tal y como está hoy. Aquí, el único cambio... Pero hay un aumento, ¿no? No, pero eso es en el sistema de solidaridad que ahora lo decimos. Aquí es igualito como está hoy. Lo único que hacemos es, hasta 3 salarios mínimos, es obligatorio cotizar en Colpensiones. Y el excedente, o sea, los que ganen más de 3 salarios mínimos, lo van a hacer en el sistema de ahorro voluntario, o sea, en los fondos privados. Y miren ustedes que todo el mundo dice, ¿por qué no quitaron los fondos privados? No, porque nosotros lo que necesitamos hoy es un sistema que sea complementario y que le dé la opción a todos, a los que ganan poco, a los que ganan medio y a los que ganan mucho. El Estado hoy no tiene la capacidad para asumir toda esa responsabilidad. Por esa razón queda Colpensiones con 3 salarios mínimos y los fondos de ahorro privado con los más de 3 salarios mínimos, o sea, el excedente. Si usted gana 4 salarios mínimos, entonces 3 los cotiza en Colpensiones y el otro lo cotiza en el fondo de ahorro individual. Pero además, esto tiene otro encanto, porque si usted tiene la posibilidad y gana más platica, entonces le creamos el ahorro voluntario. Y este ahorro voluntario es para que usted pueda también mejorar su pensión. En síntesis, vamos a tener aquí la mayoría de colombianos y colombianos y aquí vamos a tener una pensión en Colpensiones que será el 75% de los últimos 10 años de trabajo, su promedio. Es lo que conocemos como el régimen de prima media. Ese es el punto. ¿Dónde está el debate? En que nosotros ponemos 3 salarios mínimos, porque son los cálculos actuariales, eso es lo que nos da el equilibrio, eso es lo que nos permite fortalecer el sistema público. Y hay otras apuestas de que no sean de 3, sino que sean de 2 salarios mínimos o de 1 salario mínimo. Que fue ahí donde no que es ahí donde no hay el acuerdo. Usted insiste en el 3. Nosotros insistimos en el 3 porque vemos que es justamente lo que nos equilibra y nos da el fortalecimiento del sistema público, que es el que luego nos va a permitir ayudar y contribuir también tanto al sistema solidario como al sistema semicontributivo. Es que con esos 3 salarios, a partir de los cuales debería pagar al Fondo de Solidaridad, queda asegurado
que ni un solo colombiano, ni uno solo, dejará de tener pensión. Dejará, sí, mira, la belleza, digo yo, o el encanto que para mí tiene este sistema, es que aquí están toda la población colombiana, desde el que no tiene nada, cero ingresos, al que tiene un poco y cotiza, al que tiene su trabajo y al que tiene mucho y puede avanzar. O sea, para todos hay una propuesta y yo pienso que eso es lo que lo hace equitativo, eso es lo que distribuye de mejor manera y de verdad garantiza la universalización poco a poco de este derecho para los colombianos y colombianas. El segundo artículo o el segundo tema sobre el cual no hubo acuerdo, ¿cuál fue, señora ministra? Bueno, hay dos temas. Uno que tiene que ver con la solicitud de las organizaciones de pensionados, donde nos solicitan que en esta reforma incluyéramos que el aumento de las pensiones que se hace cada año no se haga en términos de la inflación, o sea, el IPC, sino en los términos de salario mínimo. Pues, lógicamente que no la aceptamos por una razón simple. La regla fiscal no nos lo permite, o sea, no tiene la viabilidad financiera. Y vamos a empezar a hacer cálculos, a futuro podría ser, pero en este momento no tenemos esas condiciones. Es decir, una posición clara del gobierno es que las pensiones se aumentarán anualmente de acuerdo con el alza de inflación y no el alza del salario mínimo. Correcto, eso es absolutamente claro. Que es más o menos igual, porque... Bueno, puede ser igual, pero a veces el salario mínimo, que es el punto de productividad, pues da un poco más allá. Ese punto de productividad no lo considera. Ese punto de productividad no se está considerando para este caso. Pero déjeme decirle que hay algo muy importante. Es importante decirle a todos los colombianos y colombianas que la edad de pensión y la cotización se mantienen igual a como están hoy. 62. Aquí no hay ningún cambio, ni en la edad, ni en la base de cotización. Y tampoco se le va a tocar los ahorros que tienen los colombianos en los fondos de ahorro individual. Esos ahorros serán respetados y solamente llegarán aquí en la medida en que se vaya cumpliendo los requisitos para tal y serán usados solo para el pago de la pensión. Tengo entendido, señora ministra, que el tercer punto sobre el cual no hubo acuerdo es ese. ¿Qué se va a hacer con los fondos de pensiones? No, los fondos de pensiones no, sino con el recaudo. Con el recaudo. Este recaudo, de pensiones. Sí, es muy importante la pregunta, Yamil, porque hay muchas preocupaciones, pero esta reforma blinda esos recursos. Los blinda. Eso significa que creamos un fondo de ahorro y este fondo de ahorro es solamente para el pago de las pensiones y es un fondo que va capitalizando desde luego y nos va a dar la sostenibilidad financiera para que en el mediano plazo, cuando los jóvenes que entran hoy al sistema, que tengan 20 años, en 30 años van a tener 50, póngale cuando tengan 60 años que ya tienen los requisitos, tengamos los recursos para poder cumplir con el compromiso que hoy asume la nación con esta reforma pensional. Dicho de otra manera, señora ministra, lo que los colombianos tienen ahorrado en colpensiones y en los fondos de pensiones no se va a tocar. Nada, se mantienen los derechos adquiridos, nosotros los respetamos y tenemos la cláusula clara que dice que todas las cotizaciones nuevas que lleguen van a este fondo de ahorros que tiene el objetivo claro de garantizar el pago de las pensiones. Y además eso rinde. Claro, eso rinde porque eso capitaliza y eso nos permite a nosotros tener efectivamente la tranquilidad para decirle al país que todas estas catástrofes que están anunciadas realmente no. Hemos calculado rigurosamente con el Ministerio de Hacienda claramente cada uno de los puntos. Esto es lo que posibilitó que justamente en la mesa de concertación también hubiera un nivel de tranquilidad porque se mostraron cada uno de los cuadros y de los cálculos actuariales con los cuales procedimos. Es decir, señora ministra, clarísimamente, no corren ningún riesgo, ninguno, los ahorros que los colombianos tienen. No. Tanto en colpensiones como en los fondos. Con absoluta certeza le podemos decir a Colombia
que esta plata está garantizada, que hemos blindado este fondo. Es más, hemos creado un comité técnico para que monitoree toda la reforma y cada 5 años le entregue al presidente de la República y al Congreso un informe con las recomendaciones para los ajustes que sean pertinentes. ¿Y cuánto vale hoy, señora ministra, el pasivo que tiene Colpensiones para pagar pensiones? Señora ministra, doctora Gloria Inés Ramírez, estamos hablando de cuánto vale el pasivo de Colpensiones para pagar pensiones. Cuando hablo de pasivo, hablo del hueco, el hueco que tiene Colpensiones para pagar las pensiones. ¿Cuánto vale? Claro que sí, pero hay que decir una cosa, Yamil. Este hueco no lo produjo Colpensiones, este hueco lo produjo el gobierno. Del doctor Pastrana, ellos se llevaron, los gobiernos, porque ellos tomaron plata de allí y se la llevaron, y hoy todavía se están redimiendo bonos de esa deuda pensional. No, pues hace como cuatro gobiernos. Y aquí el pasivo crece, y es lógico, porque si tú pasas de 7 millones de afiliados a 24 millones de afiliados, pues claro que aumenta el pasivo, 230 billones de pesos. ¿Vale hoy? Vale, es el aumento, billones. Pero esto, ¿qué pasa con esto? ¿Y por qué estamos tranquilos? Porque en este caso lo que nos importa es el flujo de cómo se va pagando, y esto no se paga todo de una vez, sino que a medida que la gente se va pensionando, pues lógicamente vamos pagando las pensiones que se van teniendo, y esto está realmente fondeado por este fondo de ahorro, que es el que cuida y protege las cotizaciones que están haciendo los colombianos y colombianas. Esa es la preocupación que tenía o que tiene ANIP, pero nosotros le estamos diciendo a ANIP, esto está blindado, pero además hay otro cálculo, es que esto se hace sobre el cálculo de la economía, y eso ANIP está haciendo cálculos sobre como que la economía no evolucionara. El gobierno de Colombia, el presidente Petro, ha dicho claramente que el modelo de desarrollo va a cambiar. Nosotros vamos a generar empleos a través de la industrialización, de la agroindustria, de tener el campo como desarrollo, como motor del desarrollo. A eso le agregamos todo lo que es la asociatividad. Estamos hablando de los microcréditos para sacar a la gente de ese gota a gota, pero además de esto estamos colocando el presupuesto general, el presupuesto de la nación, a dinamizar toda esta economía que nos va a permitir poder avanzar. Y como yo he dicho, Yamid, la mejor reforma pensional es la reforma laboral. Y en esa reforma laboral nosotros generamos estabilidad y procesos de formalización. Y estos procesos de formalización van a permitir justamente, por ejemplo, creamos todo el trabajo rural, el contrato agropecuario, que va a permitir que esa informalidad, que es del 86% en el campo, pueda empezar a cotizar y a irse formalizando poco a poco. Va a permitir, por ejemplo, que el sector de empleadas domésticas también se formalice, y estamos hablando de 600.000 personas. Pero además de estos procesos, estamos buscando alternativas que efectivamente se avance en este proceso como tal. Pero mire, señora ministra, con mucho respeto, si el pasivo que hoy tiene Colpensiones, sin la reforma, vale 240 billones de pesos, ¿cuánto valdrá si aprueban la reforma? No, al contrario. No es que se incrementa, sí, pero sí, como le entran los recursos, vamos a tener la posibilidad de cubrirlos. Y algo más, yo he dicho, cada uno de estos pilares tiene un recurso propio, ¿ya? Aquí tenemos el presupuesto general de la nación, aquí tenemos lo que la gente cotiza también, porque no es solamente que nosotros demos, sino también lo que la gente va cotizando. Ese es el punto. Mejor dicho, sí aumenta, claro, pero aumenta también los ingresos, claro que sí, no solamente los gastos, sino también los ingresos. Y lo que falte, como en todo sistema, acuérdense que esto es un trípode, ¿ya? Ningún sistema de ahorros por sí solo puede garantizar las pensiones. Siempre tiene que estar la participación del trabajador, del empresario y del Estado, que en última instancia es el que tiene que garantizarle a la población la pensión como tal. El tercer punto sobre el cual no hubo acuerdo, señora ministra, la transición. La transición. Que
¿En qué consiste el desacuerdo? En la transición tenemos hay dos transiciones realmente en la reforma. Una transición que es el momento de la vigencia, que la vigencia de esta reforma sí se apruebe hasta a partir del 1 de enero del año 2025. ¿Por qué? 25. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer toda la adecuación tecnológica. Hoy Colpensiones tiene para recibir 6 millones. Tenemos que adecuarlo para que pueda responder hasta los 24 millones, que es lo que se tiene más o menos en el horizonte que va a llegar. Entonces, esa transición es muy importante para garantizar no solamente las cuentas, sino las afiliaciones, que no se pierdan las semanas, etcétera, etcétera. Ya inició Colpensiones este proceso. Y la segunda transición es la del traslado de los regímenes. Usted sabe, Yamil, que hoy por la ley 100 claramente hay dos inflexibilidades. Una, al principio, cuando usted selecciona a Colpensiones o selecciona el fondo de ahorro, usted por los primeros 5 años no se puede cambiar. Y esta misma inflexibilidad está para los últimos 10 años. Si a usted le faltan 10 años, entonces la reforma plantea es que estos 10 años le vamos a dar 2 años, para que voluntariamente el que quiera pueda cambiarse, eso sí, previa la doble asesoría para que efectivamente la gente pueda valorar y decir, me quedo aquí o me voy para acá. Ahora, así es. El presidente de Asofondos, doctor Montenegro, dijo en el tiempo de hoy que la reforma tal como usted la presentó es insostenible. Repetiré lo que dijo el ministro de Hacienda en Barranquilla. Esa afirmación no tiene pies ni cabeza, porque hoy el sistema mantiene las mismas condiciones. Lo único que hemos cambiado es la estructura financiera. Así pues que eso de la insostenibilidad no es cierto, porque claramente cuando usted va a mirar esto en términos del Producto Interno Bruto, hoy Colpensiones gasta el 0.92 del Producto Interno Bruto. Pero recuerden que aquí hay otros regímenes, como el de los maestros, como el de las fuerzas militares, el de los jueces, el de los congresistas. Estos no están aquí. Pero si usted suma todo ello, eso equivale al 3.5 del PIB. Cosa que hace que Colombia esté entre los que están asignando un bajo porcentaje del PIB. Por ejemplo, Japón, Alemania y en los países europeos para pensiones dedican el 8% del PIB. Entonces, o sea que nosotros estamos tranquilos porque efectivamente tenemos la viabilidad y la sostenibilidad fiscal de esta reforma que estamos presentando al país. Colombia tiene hoy más o menos 6 millones de pensionados en Colpensiones. Sí, y afiliados. Sí, y tiene unos 18 millones en los fondos. En los fondos. Afiliados. ¿Usted cree que con la reforma, si se aprueba, eso se va a invertir? Es decir, va a haber una fuga masiva de afiliados a fondos a Colpensiones. Yo no digo una fuga masiva, sino que va a haber un traslado efectivamente hacia Colpensiones. Pero ¿qué problema es el que solucionamos? Porque hoy Colpensiones tiene 6 millones de afiliados ya y tiene 1.700.000 pensionados. Y los fondos de ahorro tienen 18 millones de afiliados y 294.000 pensionados. O sea, eso es lo que nos lleva a hacer esta reforma, porque estos dos regímenes en competencia no pudieron cumplir. Entonces hoy presentamos un sistema unificado y esa es la pretensión, fortalecer el sistema público con un límite de 3 salarios mínimos y de ahí en adelante vamos a los fondos de ahorro individual, que lo que tenemos es una coexistencia, pero a la base un fortalecimiento del sistema público de pensiones con un encanto, y es que efectivamente vamos a darle protección integral a los adultos mayores de este país. Cuando uno termina esa etapa productiva y que no tiene nada, a la gente que yo he dicho que vive casi de la calidad de sus hijos, vamos a poder dignificarles un poco esa tercera edad que es encantadora. Pero a ver, ministra, con el corazón en la mano, como presidenta encargada de la República, se van a marchitar poco a poco, lentamente, los fondos de ahorro. Pues eso va a depender de la dinámica
que tenga efectivamente y la acogida que se tenga a esta reforma. Y también del desarrollo económico del país, porque si tenemos personas más bien pagas, que tengan mejores salarios, mejores ingresos, pues lógicamente van a tener mucha más capacidad de ahorro y mucha más capacidad de avanzar, y todo ese ahorro después de 3 salarios mínimos va a los fondos, y todo ese ahorro voluntario que va a mejorar la pensión, puede ser de un comerciante, puede ser de un trabajador independiente, médico, un bufete de abogados, ¿ya? Que ganen más, van a poder ir a esos ahorros, a esos fondos de ahorro individual y poder mejorar su pensión. O sea que aquí lo que tenemos que apostarle es al cambio, hay que apostarle a la industrialización de este país, a acelerar la agroindustria y efectivamente a desarrollar para que todos podamos tener un futuro tranquilo. ¿Usted está pensionada? Yo estoy pensionada, claro que pensiones? sí. Claro, lo que pasa, sí, para entrar aquí. No a fondos. En Colpensiones, sí señor. En Colpensiones. Sí señor. Y le va bien. Y yo me siento tranquila. ¿Y va a seguir ahí? Claro que sí, ni más faltaba. No a pensiones, a fondos. No, yo estoy muy tranquila, yo ya cumplí la etapa. Ahora estoy, ¿cómo se llama? Cumpliendo la labor de gobierno, porque quiero que eso que yo tengo hermoso lo puedan tener muchos y muchos colombianos y colombianas. Ministra querida, muy amable usted con nosotros. Ha sido usted muy gentil, especialmente hoy cuando ejerce funciones presidenciales. Bueno, a usted, Yamil, como siempre, muchísimas gracias, y a todos los que nos están viendo. Muy amable, ministra. Y a usted, televidentes, gracias por la sintonía. Y los invito a continuar aquí, en nuestro CMI. Noticentro 1, CMI. Se salvan hospitales. Ministra de Salud anuncia pago de parte de la deuda a esas instituciones. Pacto de no agresión propone la ministra Corcho sobre reforma a la salud. Partido Liberal, Partido Conservador y Partido de la U hacen 5 observaciones a la reforma a la salud. Combates entre Clan del Golfo, ELN y Ejército en Antioquia. 22 muertos. Papa Francisco se reúne con obispos colombianos y les pide acompañar la paz. Juez revoca orden de captura contra comandante de la policía de Caquetá. Aida Merlano pasa de acusada a testigo de la fiscalía. Denuncia. 50 predios pasan a manos de narcos. Denuncia gobierno. Cae natalidad en el país, la más baja en 10 años, revela el DANE. Afectados La Calera, Huasca, Gachancipá y Sesquilé. Descubren millonario fraude con pirámide. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El gobierno anunció hoy que usará vigencias futuras para pagar la mitad de las deudas que tiene con los hospitales públicos de Colombia. El anuncio lo hizo la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien también propuso un pacto de no agresión en torno al debate a la reforma a la salud. Carolina Corcho, ministra de Salud, le salió hoy al paso a la incertidumbre que existe en el país frente a las cuentas por cobrar que tienen los hospitales públicos, todos en riesgo de colapsar. El gobierno nacional por vigencias futuras, esto fue consensuado ya con el ministro de Hacienda, se compromete a asumir el 50% de los pasivos de los hospitales públicos de Colombia como una manera de reparar las pérdidas y los daños sufridos durante 3 décadas dentro del sistema de salud. Ante las críticas en los distintos sectores de Colombia a su labor y especialmente a la reforma a la salud, la alta funcionaria pidió un pacto de no agresión. Quiero convocarlos a un pacto de no más agresiones, no más insultos. A quienes me insultan y quienes me agreden les ofrezco una flor de paz. La ministra, en tono amable, solicitó a los medios de comunicación no desinformar al pueblo colombiano. Quisiera hacer un llamado cariñoso, respetuoso a la prensa, a que nos ayude a informar, no a desinformar, y que ayudemos a construir unos relatos de paz y unidad de nuestra familia colombiana, no relatos de odio. La ministra de Salud estuvo hoy en Villa del Rosario en la audiencia pública Reforma a la Salud, convocada por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, en donde escuchó a los actores regionales de la salud. Los partidos Liberal, Conservador y de la U enviaron un documento al Ministerio de Salud con 5 observaciones a la reforma. El presidente Gustavo Petro afirmó que el proyecto está concertado en un 95%. Investigación
Aunque los tres dirigentes de los partidos Liberal, Conservador y de la U afirman que están cerca de llegar a un acuerdo sobre la reforma a la salud, hoy enviaron 5 observaciones al Viceministerio de Salud que contemplan fondos territoriales ADRES. Los partidos solicitan que se elimine de la propuesta de reforma los 7 fondos territoriales de la ADRES que se crearían con el proyecto presentado por el gobierno. EPS deben continuar. Lo que hoy conocemos como EPS se convertirían en entidades gestoras de salud. Mientras el gobierno insiste en que sean transitorias, los dirigentes políticos proponen que las gestoras que cumplan sus funciones puedan permanecer en el sistema de salud. Pago de administración de gestoras. Otra observación indica que las gestoras de salud deben tener un monto fijo de administración del 5% de la UPC. Actualmente es del 10% para el régimen contributivo y el 8% para el subsidiado. Equipos multidisciplinarios. También solicitan que los equipos multidisciplinarios que se van a crear para la atención de pacientes estén tanto en el sistema público como en el privado. Aseguramiento. La última propuesta de los partidos es que el aseguramiento en salud del sistema público cuente con la misma capacidad técnica del sistema privado y se garantice la libre elección de los usuarios. El presidente de la República aseguró que el proyecto está concertado en un 95%. Después de varias discusiones, hemos concertado el 95% de la reforma a la salud. Faltan 3 puntos por definir. El día lunes se terminaría la ponencia que será presentada al Congreso. En otras noticias, no cesan los combates entre el Clan del Golfo, el ELN y el Ejército en Antioquia. Al menos 22 guerrilleros han muerto, así como un líder del Clan del Golfo. Un menor fue aprehendido. Además, 2 veredas están confinadas. Ese es el balance de los choques en el municipio de Amalfi. 2 veredas están confinadas en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia. Los combates entre el Clan del Golfo, el ELN y el Ejército Nacional completaron más de 30 horas. Al menos 120 niños se han quedado sin clases. Los fuertes enfrentamientos iniciaron por el cobro de extorsiones a mineros del nordeste antioqueño. Estos grupos venían extorsionándolos. Por esa inteligencia llegamos a estos puntos y en estos momentos nos encontramos en combate con las 2 estructuras. Las tropas de la Brigada 14 confirmaron que en medio de los combates murió alias Piraña, cabecilla de una subestructura del Clan del Golfo. Además fueron capturados otros 4. La cifra de guerrilleros muertos en medio de estos fuertes combates sería superior a los 22. El fiscal general Francisco Barbosa levantó las órdenes de captura contra 5 comandantes de las disidencias de Iván Mordisco que formaban parte de la lista de 19 insurgentes por los cuales el presidente Petro ordenó a la fiscalía reconocer como miembros representantes de esta guerrilla. La medida que se esperaba con ansiedad por las disidencias de Iván Mordisco, hoy conocidas como Estado Mayor Central, da vía libre a la salida de la cárcel y de campamentos de varios comandantes guerrilleros que podrán participar en la cumbre prevista para nombrar a sus voceros de paz. Vamos a tener unos voceros por parte de esa organización que van a representar la organización en un diálogo con los delegados del gobierno nacional que determine el señor presidente de la República y el alto comisionado. Para que acuerde con las comunidades. En total son 19 comandantes de varias regiones que estarán presentes a partir de este miércoles en la región del Yarí, el mismo lugar donde las FARC realizaron su 10ª y última conferencia antes de desmovilizarse y dejar las armas. Tras esta cumbre de comandantes del Estado Mayor, se iniciará la segunda mesa de diálogos con la insurgencia, que funcionará en forma paralela con la del ELN. Esta mesa será en Colombia y tendrá otro equipo negociador por parte del gobierno nacional. En una decisión trascendental en el Consejo Regional Indígena del Cauca, se autorizó el inicio de diálogos humanitarios para la vida con perspectiva de paz con los actores armados legales e ilegales en el territorio nacional. La decisión, según pudo conocer Noticentro 1 CMI, está avalada por el Gobierno Nacional. Los representantes de 139 autoridades tradicionales que integran la Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca emitieron una resolución en la cual anuncian que como actor civil y político desarrollarán diálogos humanitarios para la vida con perspectiva de paz con actores armados legales e ilegales y terceros involucrados en el conflicto. En un contexto de alta afectación, las comunidades nuevamente tienden la mano a los actores armados para que busquen los caminos de paz.
serán pilotos de paz acompañados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Estamos avanzando en pasos significativos de mecanismos directos de participación y de una agenda humanitaria. Los indígenas dicen que su principal razón para emprender estos diálogos es la construcción de la paz plena para acabar la guerra en sus territorios. El Papa Francisco recibió en el Vaticano a 38 obispos colombianos a quienes les pidió paciencia, coraje y creatividad en la misión de acompañar el proceso de la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. En la Sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano, los obispos colombianos fueron recibidos hoy por 2 horas por el Papa Francisco en el marco de la llamada visita a Límina, que es obligatoria para los obispos cada 5 años. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis José Rueda, reveló a Noticentro 1 CMI que el Santo Padre invitó a los obispos a mantener histórica paciencia para apoyar una salida hacia la paz en Colombia. Y nos está invitando y nos ha dicho, ustedes siempre han estado trabajando y acompañando a las comunidades, síganlo haciendo. No desistan, no desfallezcan, no decaigan en el ardor y la convicción en el servicio a Colombia en ese tema concreto de la reconciliación y la paz. El Papa Francisco recordó la reunión que propició en diciembre de 2016 de los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe para señalar que la Iglesia siempre ha respaldado los esfuerzos por la paz en Colombia. Por lo tanto, lo que el Papa nos está diciendo es, sepan que han dado unos pasos, que la Iglesia siempre ha aportado, que los distintos presidentes han aportado e independientemente del momento que se esté viviendo, ustedes continúen en el trabajo por la paz. El Papa Francisco también se mostró preocupado por la situación de hacinamiento en las cárceles del país. En un video enviado a un evento por la paz en Neiva, la segunda Marquetalia aseguró que su razón de estar en el monte es la traición al acuerdo de La Habana hecho en el gobierno Santos y convocó al país a defender la paz total del presidente Petro. Este es el saludo de una organización rebelde. A través del segundo comandante Walter Mendoza, la segunda Marquetalia lanzó fuertes críticas al gobierno del expresidente Santos y pidió apoyo a la paz total. El pueblo colombiano no puede permitir que gente responsable arroje con esta actitud las llaves de la paz a las profundidades del mar. Compañeros y compañeras reunidos en este evento Pro Paz en Neiva, queremos que sepan que las FAREP, segunda Marquetalia, no aflojarán nunca la bandera integral de la paz para Colombia. La segunda Marquetalia se declara a la espera de la decisión del gobierno de otorgarles estatus político para poder dar inicio a la mesa de conversaciones en busca de un acuerdo de paz. La directora de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, pidió que los grupos armados ilegales con los que se adelantan diálogos de paz se comprometan a suspender el reclutamiento forzoso de menores. Para la directora del ICBF, en el marco de los diálogos de paz se debe garantizar que los grupos al margen de la ley no sigan reclutando a menores de edad. Vamos a tener una reunión con el alto comisionado porque queremos que este tema esté dentro de los diálogos, que haga presencia y que sabemos que está, pero queremos darle una fuerza más integral con las cifras y con la presencia del ICBF. Asegura que en algunas regiones no se implementó de manera integral el acuerdo de paz para prevenir este delito. Hay zonas del país donde no se llegó con oferta estatal fuerte una vez se firma el acuerdo de paz y de alguna manera esos territorios fueron cooptados también por nuevas fuerzas de todo orden y que ven en los adolescentes una opción de perpetuarse y de perpetuar la guerra. Estamos hablando de Arauca, estamos hablando del Chocó, estamos hablando de los llanos orientales, sobre todo en la zona del Guaviare, del Guainía, del Baupés. Hay parte del Amazonas también y estamos encontrando también reclutamiento forzado lo que es en el Bajo Cauca antioqueño, ¿no? La directora del ICBF irá a Arauca la próxima semana con ofertas sociales y educativas para los adolescentes que estén en riesgo de reclutamiento. Y quedó revocada la orden de captura contra el comandante de la policía del Caquetá, Coronel Castro, la cual fue impuesta por un juez de la Justicia Penal Militar. Un día después de haberse dado la orden de la captura del coronel Javier Antonio Castro, comandante de toda la policía del departamento de Caquetá, el juez 181 de la Justicia Penal Militar revocó la decisión. Resolvió revocar la orden captura librada contra el coronel Javier Antonio Castro Ortega, cuya finalidad consistió en vincularlo formalmente a la investigación mediante indagatoria. De ninguna manera es para imponerle una medida de aseguramiento o que el señor coronel va a quedar en detención preventiva, de ninguna manera.
porque el delito parte de 3 a 6 y lo que estamos investigando es una omisión de apoyo especial. Una nueva cita para indagatoria se le programó al coronel para el próximo 31 de marzo. El gobierno Petro recibió el país inundado de coca. Esto lo dijo hoy Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia ante la Casa Blanca. De acuerdo con el embajador de Colombia ante la Casa Blanca, Luis Gilberto Murillo, Estados Unidos debe entender que en nuestro país la lucha contra el narcotráfico, lo mismo que en todo el mundo, ha fracasado, que debe haber un nuevo modelo para combatir ese flagelo que afecta a la humanidad. El principio es que no podemos seguir aplicando o reciclando fórmulas del pasado que no han funcionado, porque han sido un fracaso. Ahí tenemos el país que lo recibimos obviamente inundado en coca. Ahí tenemos unos mercados de cocaína que estaban muy vibrantes cuando llegamos. Entonces hay que cambiar métodos. Dice el embajador Murillo que las relaciones con la Casa Blanca son fluidas y que el trabajo conjunto para el nuevo enfoque que quiere el presidente Gustavo Petro en la lucha contra el narcotráfico va a rendir frutos. El abogado Miguel Ángel del Río, defensor de la excongresista Aida Merlano, anunció que ella propuso un acuerdo de colaboración a la Fiscalía para hablar sobre corrupción electoral y sobre los financiadores de su fuga. El abogado de la excongresista Aida Merlano explicó que la exparlamentaria busca un principio de oportunidad con la Fiscalía, lo que quiere decir alcanzar un acuerdo para tener inmunidad a cambio de ser testigo. Solicitaremos un principio de oportunidad a la Fiscalía General de la Nación para establecer quién está detrás de la fuga. Merlano incluso ya declaró ante la Fiscalía en una diligencia que se extendió por más de 8 horas en la que habló de corrupción electoral. ¿Quiénes fueron las personas que la ayudaron a escaparse? ¿Quiénes fueron las personas que financiaron? ¿Quién fue o cuál fue la organización criminal que estuvo detrás de eso? Donde evidentemente se encuentran las casas políticas de la costa norte. La excongresista fue citada a una nueva imputación de cargos por los hechos que rodearon su fuga de un consultorio odontológico en Bogotá. Responderá por fuga de presos. El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidárraga, denunció ante la Fiscalía que grupos criminales se apropiaron irregularmente de 50 predios que tendrían que estar en proceso de extinción de dominio. En la denuncia conocida por este noticiero, el Gobierno Nacional pide investigar la apropiación de 52 bienes que fueron decomisados a la mafia y que actualmente estarían nuevamente en manos de organizaciones criminales en el Cauca. Estamos mirando efectivamente quién se encuentra administrándolos y poder garantizar retomar esos bienes a favor de lo que la ley ordena. El gobierno ubicó los predios en 18 municipios del departamento del Cauca y se calcula que tienen una extensión de 14.000 hectáreas. Estamos indagando efectivamente qué pasó. Los bienes antes de que llegara el gobierno los descargaron del sistema y no los encontramos. ¿Quién los descargó? Si no es así, entonces, ¿por qué los bienes están, digamos, sin control del Estado? Y efectivamente la tarea que viene haciendo la Sociedad de Activos Especiales y este gobierno es retomar el control de sus bienes. El gobierno le pidió a la Fiscalía investigar la apropiación de los bienes que tendrían que estar actualmente en proceso de extinción de dominio. La vicepresidenta Francia Márquez utilizó hoy la expresión abudinear para asegurar que el gobierno del presidente Gustavo Petro no se va a robar los recursos para la conexión satelital de las zonas rurales. La vicepresidenta Francia Márquez, al intervenir esta tarde en la Asamblea General de las Juntas de Acción Comunal en Bogotá, usó una palabra que ha sido tomada por algunos como sinónimo de robo, recordando que la empresa Centros Poblados, durante la administración de Karen Abudinen, se apropió de 70.000 millones de pesos. Aquí está la ministra de la Conectividad, de las TIC. Pues este no será el gobierno que se abudinee los recursos de la conectividad. La vicepresidenta pidió a las Juntas de Acción Comunal que acompañen al gobierno en las grandes transformaciones sociales. El gobierno desalojó una propiedad en las Islas del Rosario que era explotada como hotel y que no generaba rentabilidad para el Estado. En medio de enfrentamientos con los nativos y la comunidad se llevó a cabo el desalojo de los predios donde funcionaba desde hace 25 años el ecohotel Gente de Mar en las Islas del Rosario. El procedimiento fue liderado por la Agencia Nacional de Tierras y la Fuerza Pública, donde varias personas resultaron heridas. Es un hotel, han explotado ese predio, no han pagado un solo peso al gobierno durante más de 10 años. Hay otros ocupantes que tienen contrato de arrendamiento, pero en el caso de Gente de Mar no hay contrato de arrendamiento. Su padre es prófugo
fue despojador de la tierra esa. En el lugar ya se habían hecho varios intentos de desalojo y de acuerdo con el director de la Agencia Nacional de Tierras, el procedimiento fue legal. Entre tanto, los nativos aseguraron que la diligencia se hizo en medio de varias violaciones y en presencia de los huéspedes del hotel. La tasa de natalidad en Colombia es la más baja de los últimos 10 años, según el DANE. Según el DANE, la tasa de natalidad se redujo en el año anterior, mientras para 2021 se registraron 616.914 nacimientos. En 2022, la cifra fue de 569.311. Un comienzo del aplazamiento de la maternidad o el posponer la maternidad cuando estamos pasando ya o engrosando más estos grupos de las mujeres que tienen edades más avanzadas. Preocupa que solo en el último trimestre del 2022, cerca de 1.000 niñas entre los 10 y 14 años dieron a luz. Las fuertes lluvias provocaron graves inundaciones en el municipio de Santander de Quilichao, en el Cauca. Una creciente del río Quilichao, en Santander de Quilichao, cobró la vida de una persona. Hay 3 viviendas afectadas y 20 más inundadas, por lo que se declaró la emergencia en la zona del norte del departamento del Cauca. Nosotros en estos momentos estamos activando a los organismos de socorro para defensa de la vida de las personas que están en situación de emergencia. El lodo arrastró con todo lo que había a su paso, vehículos, motocicletas y varios negocios ambulantes que estaban en cercanías al afluente. No hay energía en varios sectores y las comunidades están en máxima alerta. A esta hora avanza un PMU para definir una hoja de ruta de atención a las familias damnificadas. La Procuraduría hizo un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz. Advierte que la verdad que se ha entregado sobre el conflicto armado ha sido insuficiente. La Procuraduría insiste en que la verdad plena no puede ser un simple ejercicio de retórica para cumplir con una formalidad y recibir los beneficios de la justicia transicional. En ese sentido, advierte el procurador delegado ante la JEP que ha sido insuficiente la verdad establecida en los 5 años de funcionamiento de la jurisdicción. Absolutamente insuficiente de cara a las expectativas que supone una verdad plena. ¿Y por qué ha sido insuficiente? Ha sido insuficiente porque armarla es difícil, porque hay una gran barrera frente al reconocimiento de los comparecientes en la medida en que tienen que pasar precisamente por espacios en los cuales o han omitido o han dicho o no han dicho la verdad. El Ministerio Público ha formulado más de 170 conceptos con reparos sobre los relatos que han entregado comparecientes. La Jurisdicción Especial para la Paz aceptó el sometimiento de 4 exintegrantes del Gaula Militar en el Tolima, que aceptaron su participación en falsos positivos. El mayor en retiro José Wilson Camargo, el teniente en retiro William Eduardo López, el sargento primero en retiro Carlos Arturo Malte y el soldado profesional Duvernay Lugo, exintegrantes del Gaula en el Tolima, admitieron que participaron en al menos 14 ejecuciones extrajudiciales entre los años 2006 y 2008. Las víctimas están plenamente identificadas y fueron presentadas como bajas en combate en operativos antiextorsión. De acuerdo a lo que informa la JEP, los asesinatos habrían contado con el apoyo de funcionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS y de la Regional de Inteligencia Militar del Ejército Nacional RIME, e incluso se habrían cometido en otros departamentos como el Meta. Los exmiembros del Gaula Militar Tolima alteraron la escena de los hechos, además habrían puesto armas y material de intendencia en los cuerpos de las víctimas, quienes fueron reportadas como integrantes de grupos armados ilegales y en algunos casos les habrían ocultado o destruido sus documentos de identificación. Bogotá gastó cerca de 1.500 millones de pesos en formar policías que no recibió. El secretario de Seguridad, Óscar Gómez, anunció que la capital no seguirá becando uniformados. Este es el convenio que firmó la Alcaldía de Bogotá con la Policía Nacional para aumentar el pie de fuerza. A través del documento, la ciudad se comprometió a financiar la formación de 1.500 nuevos policías. Bogotá pagó 1.430 millones de pesos por la formación y la capacitación de esos policías. Secretario, ¿ustedes van a seguir financiando la formación de policías si se lo siguen quitando? No se va a seguir financiando, ¿por qué? Porque cambió el modelo. Lo que no entienden las autoridades es por qué, si ya se graduaron los policías becados, hoy Bogotá tiene menos uniformados que antes. Mientras en el 2020 había 17.205, a la fecha hay 17.161. Es decir, tenemos menos que en esa época. Por eso el llamado de atención de nuestra alcaldesa, y lo hace con justa razón. ¿Dónde están los 3.000 policías que ella gestionó?
Para atender el déficit de policías que supera los 7.000 hombres, la propuesta de la alcaldesa Claudia López es crear una policía local. Pero para expertos en seguridad podría resultar peor la cura que la enfermedad. Se convierten en cargos que son cambiados por el nuevo gobierno, no hay profesionalismo, hay ineficiencia, hay corrupción, no son lo mejor en seguridad. Las policías locales en América Latina son un desastre. El problema de las policías locales, la de Brasil, la de Argentina, la de México, es que no han podido superar la formación efectiva para que los policías no sean corruptos. 2, la dotación. Y 3, cómo van a actuar respecto a la Policía Nacional. Y es que no pueden llegar a competir en el territorio. Según el estándar internacional, una ciudad como Bogotá debería tener 300 policías por cada 100.000 habitantes, pero solo tiene 214. Es decir, un policía debe cuidar 467 ciudadanos. La Contraloría General realizó un análisis sobre los recursos públicos depositados en fiducias. Aseguró que están en riesgo 5,2 billones de pesos. Una fiducia se entiende como un contrato de administración de recursos, dinero o bienes con una entidad bancaria de confianza. La Contraloría analizó los recursos que entre 2018 y 2021 fueron depositados en fiducias para la construcción de obras públicas y encontró que 123 de esas fiducias, que administraron 5,2 billones de pesos, no presentaron movimiento durante ese periodo. Por los 5,2 billones alertados, se calcula que en el periodo 2018-2021 se pagaron más de 36.035 millones de pesos en costos de administración, tomando una tasa efectiva anual del 3% a la que se colocaron TES, títulos de deuda pública. Según la Contraloría, los billones alertados equivalen al 34% de los recursos aprobados en la última reforma tributaria del año 2021. Hay emergencia por las fuertes lluvias en Cundinamarca. Municipios como La Calera, Huasca, Sesquilé y Gachancipá sufrieron inundaciones y deslizamientos. Inundaciones y deslizamientos se registraron en la tarde de este viernes en varios municipios de Cundinamarca. Gachancipá fue uno de los más afectados. El agua invadió las casas y algunos vehículos quedaron atrapados. La vía a La Calera también sufrió por el invierno. Un deslizamiento en el kilómetro 2.9 en el sector de Tilatá, pasando el peaje de Patios, colapsó el ascenso al municipio en plena hora pico. Huasca y Sesquilé también presentaron inundaciones y suspensión en el servicio de energía por la caída de postes y árboles. A esta hora, los bomberos de Cundinamarca continúan atendiendo las emergencias, tanto en las zonas urbanas como rurales. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, salió en defensa de las reformas laboral y pensional. El ministro de Hacienda aseguró en Barranquilla que en el proyecto final de la reforma laboral faltan aún unas propuestas por discutir con la ministra de Trabajo. Se trata de atender algunos aspectos para mitigar críticas a la iniciativa. Sin embargo, rechazó los cuestionamientos de la Procuradora General. La Procuradora a veces exagera sus palabras en la forma de criticar algunos temas del gobierno. Desestimó la declaración del presidente de Asofondos sobre la reforma pensional y el futuro de los jóvenes en materia de pensiones. Creo que la precisión o la observación que hizo Asofondos no tiene ni pies ni cabeza. Más aún, digamos las condiciones para pensionarse van a continuar siendo más o menos la misma y esperamos que haya muchas más personas cotizando. El ministro se reunió en Barranquilla con empresarios de la costa atlántica analizando proyectos que son de importancia para el desarrollo del Caribe. Ecopetrol aclaró que no ha llevado a cabo diálogos para la adquisición de Monómeros Colombo Venezolanos S.A. De acuerdo con la petrolera, el plan de negocios y la estrategia 2040 no contempla la adquisición o posible transacción que involucre a esa compañía. También Ecopetrol anunció la designación de Alberto Consuegra como presidente encargado de la empresa a partir del 1 de abril. Consuegra es actualmente el vicepresidente operativo de la petrolera y asumirá el cargo una vez se dé la salida de Felipe Bayón el próximo 31 de marzo. El abogado Fabio Umar, representante de decenas de ahorradores, denunció un millonario fraude con un esquema piramidal en inversiones en el sector ganadero.
La denuncia apunta a que varias personas de la élite del país habrían sido engañadas para invertir en un proyecto ganadero que ofrecía millonarios intereses a sus inversores. Una pirámide que esta vez se montó con base en ganado, una persona muy reconocida en el sector ganadero, sumamente vinculada, él, su familia, toda su parentesco vinculada al sector de la ganadería. Para los abogados de varias de las víctimas, el desfalco podría superar los 70.000 millones de pesos. Los inversionistas no recibían su dinero y pues en algún momento él reconoce abiertamente que no hay tal y bueno, pide excusas y eso es todo lo que ha pasado, pero pues todo parece indicar que estamos en presencia de una pirámide. El abogado Fabio Umar anunció que estudia poner en conocimiento de la Fiscalía y la Superintendencia de Sociedades el caso. La aerolínea Ultra aseguró hoy que atraviesa por una crisis financiera, pero que buscan solucionar y que seguirán prestando el servicio a los usuarios tras esta crisis. Tras el caos que vivió Ultra Air en varias regiones del país durante la semana, la compañía admitió que sí está atravesando por una situación económica difícil, pero que no van a cesar operaciones. La definición es si tus pasivos están por encima de tus activos, sí, estás en un tema de insolvencia. Nosotros tenemos en este momento una situación financiera complicada, pero los accionistas nos están apoyando y están con nosotros. Confirmó que tras una asamblea de accionistas se logró una capitalización para que haya una operación normal, pero que esta no es la única que se ha hecho durante el año y confirmó que ya hay disponibilidad de tiquetes en todo el país. Los esperamos a bordo. Tenemos algunas reprogramaciones, pero nada distinto a lo que es el día a día de la operación de una aerolínea. Y explicó que las fallas que reportaron 2 aeronaves y que paralizaron el 40% de la flota tiene que ver con un tren de aterrizaje y el impacto de un rayo. Una de ellas ya se encuentra en pista y se espera que durante el fin de semana se normalice la operación. La Corte Constitucional adoptó una decisión favorable para los derechos laborales de los trabajadores de la construcción. La Corte tumbó una disposición del Código Sustantivo del Trabajo sobre los auxilios de cesantías y el reconocimiento de las vacaciones para los trabajadores de la construcción. El artículo 310 del Código establecía que dichas prestaciones para esos trabajadores debían otorgarse siempre y cuando hubieran laborado por lo menos un mes. Quiere decir que a quienes trabajaran en una obra durante 2 semanas no se les reconocía el auxilio. La Corte tumbó esa restricción temporal y dispuso que de ahora en adelante los trabajadores de la construcción tendrán derecho a que el auxilio de cesantías y las vacaciones les sean reconocidos proporcionalmente por el tiempo laborado. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, afirmó que la reforma laboral generará carestía para los consumidores. El dirigente gremial sostiene que el 25% de los empresarios del sector comercio manifestaron que los mayores costos laborales serán trasladados a los consumidores. Esto representará carestía en varios productos. Les tocaría trasladar esos costos de más de más costos laborales, les tocaría trasladarlos a los precios de productos o servicios y eso genera un efecto de más carestía y obviamente más inflación. El funcionario advirtió que la reforma no está concertada y no tiene consensos en la mayoría del texto propuesto por el gobierno. Pero el diálogo no significa concertación. Concertación es ponerse de acuerdo en un articulado de la reforma, que realmente no hubo ese acuerdo, a pesar de que se trabajó en unas mesas técnicas y en algunos temas, digamos, se logró llegar como a un consenso, pero podríamos decir que más del 85% de la reforma entró sin concertación. El pronunciamiento fue hecho durante un foro con empresarios españoles para fortalecer los lazos comerciales con dicho país. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, proyecta una ligera disminución de la inflación para marzo. De acuerdo con la encuesta de opinión financiera de la Bolsa de Valores y Fedesarrollo, la inflación para el mes de marzo tendrá una ligera reducción. Se espera un índice anual de 13,24%, mientras que un mes atrás se ubicaba en 13,28%. La corrección se da por un menor crecimiento en el grupo de gastos, sobre todo en alimentos. En el mes de febrero seguramente se tocó techo en términos de inflación y que seguramente vamos a ver una reducción muy paulatina de la inflación, no va a ser inmediata. Una disminución significativa de la inflación se empezaría a dar a partir del segundo semestre del presente año.
Los analistas del mercado estiman que el banco subirá en 25 puntos básicos la tasa de interés en esta reunión del mes de marzo, la próxima semana. Por otro lado, el crecimiento de la economía estaría en el 1% para el cierre del año. EPM confirmó que después de varios años logró asegurar la central hidroeléctrica Ituango por $250 millones. A través de un comunicado, la compañía informó que llegó a un acuerdo con Previsora de Seguros, empresa que tendrá cobertura de todo riesgo, daños materiales y lucro cesante por una vigencia anual. La vicepresidenta de Exportaciones de ProColombia, Juliana Villegas, reportó un crecimiento en ventas externas durante una macro rueda de negocios. La macro rueda de negocios dejó ventas inmediatas por $8.9 millones y expectativa de negocios por $87 millones. Con ello se espera fortalecer las exportaciones no mineras del país, las cuales ascienden a $21.600 millones. Se espera un crecimiento del 10%. Tuvimos participación sobre todo de los empresarios de agroalimentos, también tuvimos industria, tuvimos servicios, por supuesto promovimos las 5 cadenas productivas desde ProColombia y además, digamos, algo muy importante, una participación de casi el 70% fue en micro, pequeñas y medianas empresas. Participaron 331 compradores de 40 países. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,85% a 1.106 puntos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más subió, con una valorización de 4,27% a 15.400 pesos. La acción del Grupo Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 2,41% a 28.790 pesos. También la acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 11.100 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CM. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 4.741 pesos con 76 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa promedio en 4.580 pesos y la venden en 4.650 pesos. Un euro cuesta 5.100 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 79 centavos. El azúcar se transó en 20,84 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $69 con 20 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $74 con 99 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.297 pesos.